Las iglesias son lugares en los que creamos muchos recuerdos, pero no solo se va a orar o celebrar misas, bautizos, bodas y demás sacramentos, también está el lado más misterioso, como milagros inexplicables, apariciones y exorcismos. Muchas también poseen reliquias sagradas y relatos de fenómenos paranormales que las convierten en lugares de culto, fascinación y misterio. México es una tierra donde la devoción y el misterio se entrelazan en cada rincón sagrado. Desde catedrales majestuosas cubiertas de oro, hasta santuarios ocultos entre montañas e islas, o erigidos sobre la pirámide más grande del mundo en volumen. Aquí cada basílica, catedral, iglesia, santuario, templo, parroquia y capilla resguarda secretos y leyendas que han trascendido generaciones. En este viaje iremos de lo terrenal a lo espiritual, y cada lugar que te mostraré será un placer para tus sentidos. Arrancamos como debe ser, con la primera iglesia, el origen de la fe en México. Si hablamos de historia, hay un lugar en México donde todo comenzó. Antes de las majestuosas catedrales y los imponentes templos barrocos, hubo una pequeña iglesia que marcó el inicio de la evangelización en América continental. La Ermita del Rosario, ubicada en la antigua Veracruz. Corría el año 1523, apenas 2 años después de la caída de Tenochtitlán, cuando Hernán Cortés ordenó la construcción de una humilde pero significativa iglesia en la antigua. Su propósito era claro: establecer el primer templo cristiano de la Nueva España, a cargo de los frailes franciscanos, y dar inicio a la conversión de los pueblos indígenas. Su significado era inmenso. Fue el primer espacio en la América continental donde la tradición espiritual cristiana comenzó a echar raíces en el Nuevo Mundo, dando lugar a un proceso de transformación cultural y religiosa que definiría el futuro de la región. Un vestigio de la historia que sigue en pie. A pesar del paso de los siglos y las inclemencias del clima, la iglesia aún se mantiene en pie, como un testigo silencioso del inicio de la evangelización en México. Sus muros, construidos con piedra múcara y barro, unidos con una mezcla a base de baba de caracol, reflejan el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Cada una de sus piedras de coral guarda la memoria de un encuentro de culturas que, entre contrastes y fusiones, dio origen a una nueva identidad. Una pequeña aclaración: la iglesia de la Purísima Concepción, conocida como la Conchita, en Coyoacán, también fue mandada construir por Cortés, pero un par de años después, alrededor de 1525. Pero para no contrariar el ego de los capitalinos, fue la primera de aquella región. Más adelante también mencionaré cuál fue la primera catedral. Y si andan muy quisquillosos, en las islas del Caribe, en la que hoy es la República Dominicana, la primera iglesia católica se construyó en el asentamiento de la Isabela, fundado por Cristóbal Colón en 1494 durante su segundo viaje al Nuevo Mundo, pero eso es otra historia. Ahora vamos por la iglesia más alta. El Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en Zamora, Michoacán. Esta catedral posee las torres más altas de México, alcanzando una altura de 107.5 metros. El 2 de febrero de 1898, Día de la Candelaria, se dio inicio a las obras de construcción de la catedral. Concebida como el nuevo símbolo del poderío de la Iglesia Católica Mexicana en Michoacán. En la inconclusa, pasaron cosas, y pues tardaron algunos años en terminarla. Sus muros fueron testigos de momentos claves de la historia, como la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, y ya después fue cuartel, escuela, bodega, y hasta estacionamiento de camiones. Pero igual que el Patito Feo, al final del cuento se convirtió en un bello ser. Hasta el año de 1988 regresó al poder de la diócesis de Zamora. El 2 de febrero de 1998 cumplió un centenario de existencia y finalmente, 110 años después de haber sido colocada su primera piedra, fue inaugurada y consagrada como Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre del 2008. Ahora pasamos a la más milagrosa. Esta fue de las más difíciles de determinar, porque eso de los milagros es bastante personal, pero la Basílica de San Juan de los Lagos, ubicada en Jalisco, tiene gran reputación. Esta iglesia alberga la reliquia de la Virgen de San Juan de los Lagos, una de las advocaciones más veneradas en México.
La imagen de la Virgen está asociada con numerosos milagros y su santuario es uno de los más visitados del país. La Virgen de San Juan de los Lagos es especialmente venerada por mujeres embarazadas y madres, ya que se le atribuyen numerosos milagros relacionados con la protección durante el embarazo y el parto. Muchas mujeres acuden a su santuario en Jalisco para pedir su intercesión y agradecer por una gestación segura y un parto sin complicaciones. Su imagen, vinculada a la Inmaculada Concepción, simboliza la pureza y la maternidad, lo que refuerza su conexión con quienes esperan un hijo. Es el segundo santuario más visitado de México después de la Basílica de Guadalupe, con más de 9 millones de peregrinos al año. La Virgen de San Juan de los Lagos, también conocida como la Chaparrita, es una figura hecha de pasta de caña de maíz y raíces, mide 33.5 centímetros y está adornada con hilos de seda, oro, plata y piedras preciosas. La historia de la Virgen de los Lagos, datada en 1623, cuenta que una familia de cirqueros que viajaba hacia Guadalajara hizo una parada en la región, donde un accidente fatal ocurrió durante un acto de trapecio protagonizado por una niña. Mientras se preparaba el entierro, Ana Lucía, una indígena que cuidaba una pequeña capilla, pidió a los padres permiso para colocar sobre el pecho de la niña una imagen milagrosa llamada Cihualpilli. Milagrosamente, la niña resucitó. Este suceso dio origen a una devoción popular que llevó a la construcción de 3 santuarios en su honor, reflejando la necesidad creciente de lugares sagrados. La Virgen de los Lagos es ahora un símbolo de fe y esperanza para la comunidad religiosa. Después de este milagrito, nos vamos a deslumbrar con el lujo y opulencia que su servidor profelino se dio a la tarea de investigar. Hay varias capillas recubiertas de laminillas de oro, y si hay tiempo y no se me olvida, veremos algunas más adelante, así como a ti no se te olvidará suscribirte a este lujoso canal. Ahora sí, te mencionaré 3 de las más lujosas. El convento de Santo Domingo y la Capilla del Rosario, en la ciudad de Oaxaca. La Virgen del Rosario es la patrona de la Orden de los Dominicos y su capilla en el Templo de Santo Domingo de Guzmán es una de las máximas expresiones del barroco novohispano. Su exuberante decoración, con una profusión de detalles dorados y arte sacro, la convierte en una de las más espectaculares de México. Uno de sus elementos más impresionantes es el árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán, representado en el techo de la capilla. Esta obra culmina con la imagen de la Virgen María, sosteniendo en sus brazos al niño Jesús, simbolizando la conexión divina de la Orden Dominica. El interior de la capilla está cubierto con hoja de oro, cuyo valor sería incalculable en la actualidad. Además, en el templo se resguardan reliquias de Santo Domingo de Guzmán, lo que lo convierte en un punto clave para la devoción y el turismo religioso en la ciudad de Oaxaca. En Taxco Guerrero, el templo de Santa Prisca, una joya del barroco mexicano. Santa Prisca también es una de las obras maestras del barroco novohispano. Construido en el siglo XVIII por orden de José de la Borda, un acaudalado empresario de la minería, este templo es un símbolo de la grandeza arquitectónica de la época virreinal. Su fachada de cantera rosa es un espectáculo de arte tallado, con una impresionante profusión de relieves, ángeles y santos que reflejan el esplendor del estilo churrigueresco. En su interior, el lujo y la opulencia alcanzan su máxima expresión con retablos recubiertos de hoja de oro de 23.5 quilates, los cuales iluminan el templo con un resplandor dorado que deja sin aliento a los visitantes. Uno de los tesoros más notables de Santa Prisca es su majestuoso órgano, un instrumento de gran valor histórico y musical que aún resuena en ceremonias y eventos especiales. El templo, además de ser un ícono religioso, es un punto clave para el turismo en Taxco, atrayendo a viajeros que buscan admirar su belleza y sumergirse en la riqueza cultural de México. En Puebla, la iglesia de Santo Domingo, la capilla de la Virgen del Rosario. La Casa de Oro, con bóvedas ornamentadas y capillas que albergan valiosas pinturas. La Virgen del Rosario es la Virgen de los Viajeros. Toda la capilla de la Virgen del Rosario está recubierta con láminas de oro de 21 quilates, pero el altar es de 23.5 quilates de oro, reflejando el esplendor virreinal y convirtiéndola en un destino imprescindible para amantes del arte y la historia. La Capilla del Rosario es su mayor tesoro, considerada en su época como la octava maravilla del mundo. Es la máxima expresión del barroco mexicano, con retablos dorados y con decoraciones de talavera. Destaca el retablo principal con la imagen de Santo Domingo en mármol. Aquí sí,
todo lo que brilla es oro. La representación de algunos angelitos morenos hace homenaje a la mano de obra indígena. Ahora vamos a un estilo diferente pero espectacular. Te mostraré dos obras destacadas de arquitectura neogótica. La primera es el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, en León, Guanajuato. Digamos que se dio su tiempo para quedar lista. Su construcción comenzó en 1921 y se extendió por más de 90 años. La Plaza Expiatorio, inaugurada en 2009, complementa el templo. Su construcción fue culminada con la visita del Papa Benedicto XVI en 2012. El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, con 67 metros de altura en su punto más alto y con la capacidad de albergar hasta 1.500 personas. Cuenta con una fachada de cantera azul y rosa. Sus puertas principales están hechas de bronce, las cuales en sí son una obra de arte, y se dice que son las más grandes de Latinoamérica. Todo es espectacular, desde sus vitrales que ilustran escenas religiosas hasta sus cúpulas y pinturas. Cuenta con diversas y bellas capillas. Dentro del mismo recinto te puedes acercar a contemplar a Nuestra Señora de Lourdes. Y como agregado extra, tiene una sección de catacumbas, donde hallarás más capillas. Pasando a la segunda, que es la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel de Allende, Guanajuato, es una verdadera joya de la arquitectura religiosa en México. La parroquia original presentaba fallas estructurales, lo que llevó a su remodelación. Y aquí es donde entra Seferino Gutiérrez. Él fue el encargado de la remodelación de la fachada, maestro albañil autodidacta, quien dejó su huella al diseñar su icónica fachada neogótica. Inspirado en grabados de catedrales europeas, transformó el templo colonial con una estructura de cantera rosa, esbeltas torres y detallados relieves que reflejan su talento y visión. A pesar de no ser arquitecto formal, su habilidad para esculpir y diseñar convirtió su obra en una de las más hermosas y admirables de México, símbolo de San Miguel de Allende y en una de las iglesias más fotografiadas de México. Su fachada de cantera rosa, con esbeltas torres y delicados detalles tallados, la convierte en un emblema de la ciudad. En el interior, se conservan elementos barrocos y valiosas imágenes religiosas. La iluminación natural que atraviesa sus vitrales realza la majestuosidad del espacio. Es una de las iglesias con más bodas realizadas, atrayendo a parejas de todo el mundo que buscan casarse en este escenario único. Como debe ser, después de lo celestial y sublime, pasamos a algo más oscuro. Debemos recordar que también existen aquellos templos donde se llevan a cabo rituales que parecen sacados de una película de terror. Hablemos de dos de los lugares donde el exorcismo sigue siendo una práctica real. En Puente Jula, Veracruz, la parroquia de San Miguel Arcángel es un lugar reconocido por sus misas de liberación desde 1981, celebradas todos los viernes del año, donde el bien y el mal se disputan las almas de los afectados. Estas misas no solo buscan la sanación física, sino también la liberación espiritual. Aunque no siempre están asociadas a posesiones demoníacas, en ocasiones se solicitan permisos especiales al obispo para tratar casos más extremos, como los relacionados con trabajos de brujería, hechicería y satanismo. Puente Jula se ha convertido en un sitio místico y un referente en Veracruz, considerado como la capital de la sanación entre los creyentes. Los exorcismos, realizados durante estas misas, son rituales espirituales cuyo objetivo es expulsar a los espíritus malignos o demonios de las personas. En estos rituales, el sacerdote habla en don de lenguas, una facultad otorgada por el Espíritu Santo y que le permite hablar en idiomas que desconoce, incluyendo lenguas muertas, junto con oraciones y gestos simbólicos, invocando a Dios. Los afectados amarrados a las bancas libran una lucha interna dirigidos por el exorcista capacitado, y si todo sale bien, el mal es despojado y el afectado se desmaya, cubriendo el lugar con una gran paz mientras los asistentes se desbordan en alabanzas y oraciones. La iglesia de San Miguel Arcángel, con su fachada blanca y detalles en azul, es el centro de estos rituales, donde personas de diferentes lugares buscan ser liberadas de influencias negativas y obtener paz espiritual. También desde 2010, la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, conocida comúnmente como la Capilla de las Ánimas, se encuentra en la Basílica de la Virgen de los Dolores de Soriano, en el municipio de Colón, Querétaro. Fue construida específicamente para llevar a cabo exorcismos en personas poseídas por entidades demoníacas, debido al aumento de estos casos en los últimos años. Su propósito es brindar liberación espiritual a quienes buscan protección contra fuerzas oscuras y encontrar consuelo en medio del sufrimiento.
Pasamos ahora a la más grande y visitada, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Es el santuario mariano más grande y visitado de México y el segundo en el mundo, después del Vaticano. Con capacidad para 10.000 personas en su interior y 50.000 en su explanada, recibe 20 millones de visitantes anuales, especialmente el 12 de diciembre, Día de la Virgen. Su construcción, iniciada en 1976, fue costosa debido a su diseño moderno y tecnología antisísmica. Entre sus reliquias más importantes se encuentra el ayate de San Juan Diego, que lleva la imagen de la Virgen, según la tradición, aparecido en 1531. Este manto ha sorprendido por su resistencia al paso del tiempo y adversidades, siendo un misterio para la ciencia, lo que refuerza su aura divina y sobrenatural. Si quieres saber más, en la descripción te dejaré el link a un video exclusivo de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la Villa y la Tilma de San Juan Diego. No olvides compartir este video con quien creas le pueda interesar. Si creías que esto era impactante, lo que sigue es algo que no te vas a querer perder. Más adelante te contaré dos historias, la del Cristo Negro y la del Cristo Roto. Pero ahora nos aventuraremos a un recorrido verdaderamente espectacular. El Santuario de la Virgen de los Remedios es un icónico templo católico ubicado en San Pedro Cholula, Puebla. Se encuentra construido sobre lo que antes era la Gran Pirámide de Cholula o Tlachihualtepetl, vocablo náhuatl que significa cerro hecho a mano. Esta gran pirámide es, hasta la actualidad, el basamento piramidal más grande del mundo, y es precisamente esta fusión entre lo prehispánico y colonial que le da un toque mágico a esta iglesia. Es del tipo de imagen que solo ves en revistas de mucho prestigio o en los videos de los creadores más reconocidos. La Catedral de Guadalajara, la Catedral Metropolitana o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, es uno de los íconos arquitectónicos más representativos de la perla tapatía. En la entrada principal destaca el órgano francés, el segundo más grande en todo el territorio mexicano, con un interior gótico y que además cuenta con 3 pequeñas capillas y 9 altares. La Catedral Metropolitana de Monterrey, ubicada en el centro de la ciudad, es un monumento histórico. Su fachada principal destaca por su estilo barroco popular, representando la Anunciación de San Gabriel a la Virgen María. En la parte superior se encuentran figuras bíblicas como Adán y Eva. El interior es sobrio y ecléctico. Cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos, como neoclásico y barroco, ya que su construcción se prolongó por más de un siglo. El Santuario de Atotonilco, en Guanajuato, el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, es una obra maestra del barroco novohispano, construido en el siglo XVIII por el sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro. Destaca por sus impresionantes murales bíblicos, conocidos como la Capilla Sistina de América. Históricamente, fue clave en la independencia de México, pues Miguel Hidalgo tomó aquí el estandarte de la Virgen de Guadalupe. En 2008, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. La iglesia de San Francisco de Asís, en Jalpa de Méndez, Tabasco, fundada en 1550 por familias españolas, pero durante la Guerra Cristera y persecución religiosa, Tomás Garrido, el famoso enemigo de la iglesia, prohibió la religión. Este personaje también mandó a destruir 2 de sus torres y otras atrocidades. Tiempo después, en el año 2003, se volvió a reconstruir la iglesia. La remodelación duró 7 años. Sus hermosos vitrales ilustran escenas del Viacrucis y es considerada una de las más hermosas del sureste mexicano. La parroquia Santa María Magdalena, la iglesia más importante de Jico, fue construida en honor a la santa patrona del pueblo y cuya construcción data del siglo XVI. Su diseño tiene características de la arquitectura barroca y neoclásica que se mezclan muy bien con el ambiente del pueblo. Una de las tradiciones más llamativas es la ofrenda de vestidos a la Santa Patrona. Cada año, una familia dona vestidos elaborados y bordados a mano para vestir la imagen de Santa María Magdalena. El templo oculta en su patio trasero un interesante museo que alberga cientos de piezas de vestidos bordados antiguos, algunos de ellos datan de principios del 1900. El Templo de la Valenciana, en Guanajuato, fue construido entre 1765 y 1788, la obra fue costeada con las ganancias de la mina, que en su momento fue una de las más ricas y productivas del mundo. El templo tiene un estilo barroco mexicano,
Fue construido con cantera de color rosa. Su arquitectura es barroco churrigueresco y retablos laminados en oro. En su interior alberga un majestuoso órgano de 1766, es uno de los altares más hermosos de América Latina. Dedicado a San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo. Es un importante sitio religioso y turístico, parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La Iglesia de la Inmaculada Concepción, La Conchita, en Coyoacán. Edificada por órdenes de Hernán Cortés sobre un altar tolteca, su construcción comenzó en 1525, siendo una de las iglesias más antiguas del país y la primera de la hoy Ciudad de México. La Iglesia del Señor del Veneno, Porta Coeli, que significa puerta celestial. Ubicada en la Ciudad de México, alberga una imagen milagrosa de Cristo Negro que, según la tradición, fue encontrada en el río de la Magdalena. Se destaca sobre todo por sus imponentes murales, hechos con mosaicos coloridos, al más puro estilo bizantino. Estos paneles están inspirados en algunas escenas de los evangelios, como el momento en que Jesús fue envuelto en la sábana santa, la Madre de la Luz y la Divina Providencia. En México, existen diversas iglesias y santuarios dedicados al Cristo Negro, cada uno con su propia historia y significado cultural. A continuación, se presentan algunos de los más destacados. Santuario del Cristo Negro de Otatitlán en Veracruz. Iglesia del Cristo Negro de la Santa Veracruz en Toluca. Santuario del Señor de Tila en Chiapas. Santuario del Cristo Negro de San Román en Campeche. Y ahora te cuento la leyenda del Señor del Veneno, o Cristo Negro. Un sacerdote acudía diariamente a rezar ante un Cristo de color claro y al terminar, besaba sus pies. Un día, un ladrón se confesó con él, pero al no aceptar la penitencia impuesta, decidió asesinarlo. Por la noche, el criminal untó veneno en los pies del Cristo, esperando que el sacerdote muriera al besarlos. Sin embargo, al intentar hacerlo, el sacerdote presenció un milagro, la imagen flexionó las piernas y su color se tornó negro, salvándolo del veneno. Impactado por lo sucedido, el ladrón se arrepintió, se entregó a la justicia y llevó una vida piadosa. Desde entonces, la imagen fue conocida como el Señor del Veneno. Otro santuario del Cristo Negro es el de Santa María Aguacatlán en Valle de Bravo. La historia de este Cristo es un poco diferente. Después de un incendio en el santuario, el fuego consumió todo el lugar, solo el Cristo se salvó, la imagen estaba intacta, pero completamente negra, y fue tomada como una señal milagrosa y terminó de unir a la comunidad. Santuario del Señor de El Nayar en Nayarit. Así se vive la Semana Santa en Huayna Mota. Durante la Semana Santa Cora, hay una manifestación viva del sincretismo religioso y la convivencia intercultural entre los 5 pueblos del Gran Nayar. Cada año, entre 12 y 15,000 personas visitan la región para venerar al Cristo Negro y participar en las festividades. Esta celebración adapta la Pasión de Cristo al estilo indígena, siguiendo los pasos de la tradición católica pero con rituales propios. Para los coras y huicholes, es una de las festividades religiosas más importantes del año. La Catedral Basílica de Puebla, oficialmente conocida como la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es uno de los templos más emblemáticos y considerada una de las catedrales más bellas del país, gracias a su imponente arquitectura de estilo renacentista y barroco, con detalles herrerianos. Ubicada en el corazón del centro histórico de Puebla y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, la catedral alberga una gran riqueza artística, su majestuoso altar mayor, retablos dorados, capillas ornamentadas y 2 de los campanarios más altos de México, con 70 metros de altura. Además, su cúpula inspirada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y sus órganos monumentales la convierten en un verdadero tesoro arquitectónico. A lo largo de los siglos, ha acumulado una impresionante colección de pinturas, esculturas, orfebrería y carpintería de gran calidad artística. Sus decoraciones destacan por la riqueza de sus retablos dorados, grandes puertas entableradas y los invaluables tesoros resguardados en la sacristía, convirtiéndola en un verdadero museo vivo del arte sacro en México. Entre las leyendas que la rodean, destaca la historia de que sus enormes campanas fueron colocadas por ángeles debido a lo difícil que habría sido subirlas manualmente. Sin duda, la Catedral de Puebla es un símbolo de historia, arte y devoción. Es por eso que se le llama Puebla de los Ángeles. La Catedral de San Luis Rey,
en San Luis Potosí destaca por su fachada única con esculturas de los 12 apóstoles, la única en México con esta característica. Combina elementos barrocos y neoclásicos, reflejando la evolución del arte religioso. Su altar mayor, decorado con láminas de oro, y sus históricas campanas realzan su majestuosidad. Ubicada en el corazón del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, es un ícono arquitectónico, cultural y espiritual de San Luis Potosí. Catedral de San Ildefonso, en Mérida, Yucatán, es la catedral más antigua de México y América en tierra firme, construida entre 1562 y 1599 por orden del rey Felipe II de España. Su edificación se realizó con piedras de antiguos templos mayas, simbolizando el choque y la fusión de dos culturas. Su arquitectura es sobria y austera, con influencias renacentistas y moriscas, reflejando el estilo de las primeras construcciones coloniales. Uno de sus tesoros más impresionantes es el Cristo de la Unidad, una imagen de Jesús crucificado tallada en madera de abedul, de 7.6 metros de largo, considerada la más grande bajo techos de madera en un templo. Descansa sobre una monumental cruz de caoba de 12 metros, lo que la convierte en una de las esculturas religiosas más imponentes de América. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en el corazón del Zócalo capitalino, la Catedral Metropolitana es una joya del arte barroco, neoclásico y churrigueresco. A lo largo de su historia, la catedral ha soportado fuertes sismos, incendios, inundaciones, aparte del hundimiento e inclinaciones, lo que ha requerido constantes trabajos de restauración para preservar su majestuosa estructura. En su interior, alberga 14 capillas abiertas al público, destacando la Capilla de las Reliquias, la Capilla de San Felipe de Jesús, la Capilla de los Ángeles y la de San José, en la cual está el Señor del Cacao, que ante la falta de moneda fraccionaria, los fieles dejaban granos de cacao a los pies del Cristo, como tributo. En aquel tiempo esa semilla tenía función monetaria de mucho valor. Un dato interesante es que una campana fue castigada por matar a su campanero. En 1943, un campanero subió a la torre para hacerla sonar, pero una de ellas lo empujó y cayó al suelo, dándole pase directo a la otra vida. Como castigo, la campana fue silenciada por 57 años. Sin embargo, en el año 2000, durante el llamado Año del Perdón, las autoridades eclesiásticas le concedieron indulgencia y volvió a ser tocada. La Catedral de Morelia es una de las joyas arquitectónicas de la época colonial. Su fachada de cantera rosada es de estilo barroco tablerado, mientras que en su interior predomina el orden dórico, con retablos neoclásicos. Sus torres son visibles desde todo el valle de la ciudad. En su interior, alberga al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de Morelia, y al Señor de la Sacristía, un Cristo elaborado en pasta de caña de maíz, técnica purépecha de gran tradición. Como dato interesante, José María Morelos fue bautizado aquí en 1765. Uno de sus mayores tesoros es su órgano monumental, traído de Alemania a principios del siglo XX, considerado el más grande de México y protagonista del Festival Internacional de Órgano de Morelia. Además, cada sábado, su iluminación nocturna y fuegos artificiales la convierten en un espectáculo impresionante. El Santuario El Cristo Roto es una imponente escultura de 25 metros ubicada en una isla de la presa Presidente Calles, en San José de Gracia, Aguascalientes. Inaugurada en 2006, representa a un Cristo crucificado con los brazos y piernas ausentes, simbolizando el sufrimiento y las adversidades de los pueblos originarios. La escultura está acompañada de una placa con un poema que invita a reflexionar sobre la opresión y la marginación. El acceso es por agua, y en el santuario se encuentran réplicas de imágenes de Cristo y relatos de milagros. La figura simboliza a aquellos que viven rotos y olvidados por la sociedad, sin brazos, pies ni rostro, representando a las víctimas de la marginación y la injusticia. La iglesia de San Hipólito Mártir y San Casiano, aunque popularmente se conoce como el Templo de San Judas Tadeo, en la Ciudad de México, fue construida en 1739 para conmemorar la Batalla de la Noche Triste. Hoy es el principal santuario de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles. Su devoción ha crecido tanto que cada 28 de octubre y cada 28 de mes, miles de fieles acuden al templo a agradecer y pedir favores, convirtiéndolo en un centro de peregrinación masiva. Templo de San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, es el único vestigio del pueblo original que quedó en pie tras la erupción en 1943 del volcán Paricutín,
Y durante 9 años más de manera lenta pero constante se presenció el avance de la lava. Las señales previas como temblores y humo permitió la evacuación de San Juan Parangaricutiro, por lo que no hubo causas directas de muerte. Esta lava sepultó todo el pueblo a su paso, pero la fachada y el altar mayor del templo resistieron y quedaron rodeados de lava solidificada. Hoy es un atractivo turístico y un lugar de peregrinación. Los habitantes fueron reubicados en Nuevo San Juan Parangaricutiro, fundado en 1944. El Paricutín, uno de los volcanes más jóvenes del mundo, estuvo activo hasta 1952 y alcanzó 424 metros de altura. Como gran final, en la cima del Cerro del Cubilete, el Santuario de Cristo Rey, este sitio, ubicado en Silao, Guanajuato, es uno de los monumentos religiosos más emblemáticos de México. Con una imponente estatua de bronce de 20 metros de altura, representa a Cristo con los brazos abiertos sobre un globo terráqueo. Es un importante destino de peregrinación y ofrece vistas espectaculares del Bajío. Dentro del santuario encontrarás las dos coronas, de impresionante tamaño, la impactante corona de espinas y la corona real, una belleza. Su construcción conmemora el fervor católico durante la Guerra Cristera. Recordemos que no fue poca cosa, más de 200.000 víctimas, todo por la persecución religiosa. El gobierno temía que la Iglesia Católica pudiera movilizar a las masas en su contra. Cada año, miles de fieles suben hasta la cumbre para rendir homenaje y pedir favores. Es un lugar donde la fe, la historia y la majestuosidad del paisaje se unen. Ya con esto doy por terminado la que podría ser la primera parte. Si quieren que siga con el recorrido por los demás templos y santuarios de México, dejen sus valiosos comentarios y mencionen cuál debería de incluir, ya que hay muchas más bellezas que son dignas de conocer, y muchas historias y leyendas que es muy importante que se divulguen para que no desaparezcan de la memoria colectiva.